La tormenta había azotado las tierras del baronato durante 3 días consecutivos, dejando los caminos convertidos en ríos de barro y las cosechas destrozadas bajo el peso del agua. El barón Rodrigo de Almeida guiaba su caballo con dificultad por el sendero principal que conectaba sus tierras con la aldea más cercana. Necesitaba verificar los daños en los molinos y asegurarse de que sus arrendatarios tuvieran provisiones suficientes. Era su deber, aunque hacía ya 2 años que ese deber se había convertido en su único refugio contra el vacío que dejó la muerte de su esposa. El cielo aún mantenía ese color plomizo amenazante cuando distinguió algo inusual a un lado del camino. Al principio creyó que era un bulto de ropa abandonada, quizás arrastrada por la corriente. Pero cuando se acercó más, su corazón se detuvo por un instante. Era una mujer tendida sobre el barro, empapada hasta los huesos, con el cabello oscuro pegado al rostro pálido como la cera. Parecía sin vida. Rodrigo desmontó de un salto, sin importarle hundir sus botas en el lodo. Se arrodilló junto a ella y con manos temblorosas apartó el cabello de su rostro. Estaba fría, tan fría, que por un momento terrible pensó que había llegado demasiado tarde. Pero entonces sintió un pulso débil en su cuello, apenas perceptible, como el aleteo de un pájaro herido. Tenía que llevarla a la mansión inmediatamente. Sin pensarlo 2 veces, la levantó en sus brazos y notó algo que lo dejó helado. Estaba embarazada, con un vientre prominente que evidenciaba que el bebé llegaría pronto. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado hasta allí, sola, en su estado, en medio de una tormenta? Las preguntas tendrían que esperar. Colocó a la mujer con cuidado sobre su caballo y montó detrás de ella, sosteniéndola firmemente contra su pecho mientras espoleaba al animal hacia la mansión. Podía sentir su respiración superficial contra su brazo. «Resiste», murmuró, aunque no sabía si ella podía escucharlo. «Ya casi llegamos». Aquí en el canal Historias Narradas, sabemos que los momentos más inesperados pueden cambiar el curso de una vida para siempre. Si esta historia está resonando contigo, si quieres descubrir qué sucederá con esta misteriosa mujer y el varón viudo que la encontró, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Somos una comunidad que valora las buenas historias y tu presencia aquí nos importa. Además, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber que nuestras historias narradas llegan a tantos corazones en el mundo hispanohablante. Cuando Rodrigo cruzó las puertas de su mansión gritando por ayuda, la servidumbre se movilizó como un enjambre. Doña Margarita, el ama de llaves que había servido a la familia durante más de 30 años, tomó el control de la situación con la eficiencia de un general en batalla. Ordenó preparar la habitación de huéspedes más cercana al hogar, calentar agua, traer mantas secas y buscar a don Sebastián, el médico de la aldea. «Es una mujer embarazada, Margarita», dijo Rodrigo, mientras subían las escaleras con la desconocida aún en brazos. «Está muy mal. No sé cuánto tiempo llevaba ahí afuera». Doña Margarita apretó los labios con preocupación, pero no dijo nada. Conocía bien a su señor. Desde la muerte de la baronesa Elena, Rodrigo se había convertido en un hombre sombrío, dedicado exclusivamente a sus tierras y sus responsabilidades, evitando cualquier contacto social. Ver esa chispa de urgencia y preocupación en sus ojos era algo que no había presenciado en 2 largos años. Colocaron a la mujer sobre la cama y las criadas comenzaron a quitarle las ropas empapadas, cubriéndola con sábanas de lino, mientras doña Margarita frotaba sus extremidades heladas para restaurar la circulación. Rodrigo observaba desde la puerta, con las manos cerradas en puños, sintiéndose completamente impotente. «Debe retirarse, señor», dijo Margarita con firmeza, pero sin dureza. «Nosotras nos encargaremos. Don Sebastián llegará pronto». Rodrigo asintió y salió de la habitación, pero no se alejó mucho. Se quedó en el pasillo,
apoyado contra la pared, con la ropa aún embarrada y goteando agua sobre el suelo de mármol. No podía explicar por qué, pero sentía que tenía que quedarse cerca, como si su presencia pudiera de alguna manera ayudarla a aferrarse a la vida. Don Sebastián llegó una hora después, con su maletín negro y su expresión seria habitual. Era un hombre de edad avanzada, con el cabello completamente blanco y manos manchadas de tinta de tanto escribir recetas y notas médicas. Examinó a la paciente durante lo que pareció una eternidad mientras Rodrigo esperaba en el pasillo, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Finalmente, el médico salió de la habitación y cerró la puerta con suavidad. ¿Vivirá?, preguntó Rodrigo sin preámbulos. Don Sebastián se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo antes de responder. Tiene neumonía incipiente, está severamente desnutrida y deshidratada, pero es joven y fuerte. Con los cuidados adecuados, creo que tiene posibilidades. El bebé también parece estar bien, considerando las circunstancias, aunque ella está en las últimas semanas de embarazo. Podría dar a luz en cualquier momento. Gracias a Dios, suspiró Rodrigo, sintiendo que un peso se aliviaba de su pecho. Hay algo más, continuó el médico, mirándolo con gravedad. Cuando despertó brevemente, intenté preguntarle su nombre, de dónde venía, qué le había sucedido. Hizo una pausa significativa. No recuerda nada, ni su nombre, ni de dónde es, ni cómo llegó a ese camino. Está completamente confundida y asustada. Le di un sedante suave para que descanse. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Amnesia? Eso parece. Puede ser temporal, causada por el trauma y la hipotermia, o podría ser algo más permanente. Es imposible saberlo en este momento. Lo que sí le puedo decir es que esa joven ha pasado por algo terrible. Además de la exposición al clima, tiene moretones en los brazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Y hay señales de que caminó descalza durante kilómetros. Sus pies están destrozados. Un sentimiento oscuro y protector se apoderó de Rodrigo. Alguien había lastimado a esta mujer. Alguien la había dejado en ese estado, vulnerable, embarazada y sola. La rabia que sintió lo sorprendió. Hacía mucho tiempo que no sentía nada con tanta intensidad. «Quedará aquí», declaró con firmeza. «Recibirá todos los cuidados que necesite, ella y su bebé. Nadie la molestará ni la presionará. Cuando esté lista, si es que recupera la memoria, podremos decidir qué hacer. Pero por ahora, esta es su casa». Don Sebastián asintió con aprobación. «Es usted un buen hombre, don Rodrigo. Volveré mañana para revisar su progreso. Por ahora, manténganla abrigada, denle caldo tibio cuando despierte y observen cualquier signo de fiebre. Doña Margarita sabe qué hacer». Después de que el médico se fue, Rodrigo finalmente se permitió cambiar su ropa mojada, pero no pudo alejarse mucho de esa habitación. Ordenó que le prepararan una cama en la biblioteca contigua, con la excusa de que debía revisar documentos de sus tierras. La verdad era que necesitaba estar cerca, por si acaso. Durante los siguientes 3 días, la mujer entró y salió de la conciencia como las olas del mar. A veces despertaba con fiebre, balbuceando cosas sin sentido en medio de pesadillas. Doña Margarita y las criadas se turnaban para cuidarla, aplicando paños fríos cuando ardía en fiebre y dándole pequeños sorbos de caldo cuando lograba despertarla lo suficiente. Rodrigo visitaba la habitación varias veces al día, siempre quedándose en el umbral, observando. Había algo en su rostro que lo conmovía profundamente. Incluso enferma y demacrada, había una dulzura en sus rasgos, una vulnerabilidad que despertaba en él instintos que creía muertos y enterrados con Elena. En la tarde del 4.º día, cuando Rodrigo entró en la habitación con doña Margarita para verificar su estado, se encontró con 2 ojos oscuros mirándolo. Ella estaba despierta, verdaderamente despierta. Por primera vez desde que la encontró. Se quedaron mirándose durante un largo momento.
Rodrigo vio miedo en esos ojos, pero también algo más. Una pregunta silenciosa, una súplica por respuestas. «No tenga miedo», dijo suavemente, acercándose con cuidado, como si se aproximara a un cervatillo asustado. «Está a salvo. La encontré en el camino durante la tormenta. Ha estado muy enferma, pero está mejorando». Ella intentó hablar, pero su voz salió como un susurro áspero. ¿Quién soy? El corazón de Rodrigo se encogió ante la angustia evidente en su voz. «No lo sabemos», admitió con honestidad. «Esperábamos que usted pudiera decirnos. ¿No recuerda nada? ¿Su nombre? ¿De dónde viene?» Ella cerró los ojos con fuerza, claramente esforzándose por recordar. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas deslizándose por sus mejillas. «No recuerdo nada. Es como si hubiera un muro negro en mi mente. Sé que estoy embarazada, puedo sentirlo, pero no recuerdo cómo o por qué». Su voz se quebró. «¿Qué clase de madre olvida estas cosas?» «No se torture», intervino doña Margarita, acercándose para secar sus lágrimas con un pañuelo suave. «El médico dice que la memoria puede volver. Por ahora, debe concentrarse en recuperarse, por usted y por su bebé». «¿Mi bebé está bien?», preguntó con urgencia, llevando sus manos al vientre. «Perfectamente bien», le aseguró Rodrigo. «Don Sebastián, nuestro médico, lo ha confirmado. Es fuerte, como su madre». Algo en la manera en que lo dijo, con tal calidez y convicción, hizo que ella lo mirara con más atención. «¿Usted me salvó?» Simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto. «No», dijo ella con sorprendente firmeza para alguien tan débil. «Usted me salvó la vida, a mí y a mi bebé. No sé quién soy, pero sé que le debo todo». Rodrigo sintió algo remover en su pecho, algo que había permanecido dormido durante 2 años. «No me debe nada. Solo necesito que se ponga bien». En los días siguientes, la salud de la mujer mejoró notablemente. La fiebre desapareció, recuperó el apetito y comenzó a sentarse en la cama. Sin embargo, su memoria no regresaba. Cada mañana despertaba con la esperanza de recordar algo, cualquier cosa, pero el muro negro en su mente permanecía impenetrable. Rodrigo le propuso que eligiera un nombre, algo temporal, hasta que recuperara su identidad verdadera. Ella pensó durante mucho tiempo y finalmente dijo: «Clara. Quisiera ser Clara por ahora». «Clara», repitió Rodrigo, y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Es un nombre hermoso». Clara comenzó a conocer la mansión desde su habitación. Doña Margarita le contaba sobre la vida en el baronato, sobre don Rodrigo y su difunta esposa, sobre las tierras y la gente que trabajaba en ellas. Clara escuchaba con avidez, como si al comprender este mundo pudiera de alguna manera encontrar pistas sobre el suyo propio. Era muy hermosa, la baronesa Elena, contaba Margarita mientras peinaba el largo cabello oscuro de Clara, y tan bondadosa. Cuando murió de las fiebres, fue como si la luz se apagara en esta casa. Don Rodrigo, bueno, no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. ¿La amaba mucho?», preguntó Clara con suavidad. «Con todo su corazón. Fueron un matrimonio de amor verdadero, no de conveniencia como tantos otros de su clase. Por eso su pérdida fue tan devastadora para él». Clara sentía una profunda simpatía por el varón. Ella misma estaba experimentando un tipo de pérdida, la pérdida de sí misma, de su pasado, de su identidad. Era un vacío doloroso que la atormentaba especialmente por las noches. Una tarde, cuando se sentía lo suficientemente fuerte como para sentarse junto a la ventana, Rodrigo vino a visitarla. Traía un libro entre las manos. «Pensé que quizás le gustaría que le leyera algo», ofreció con cierta timidez, «a menos que prefiera descansar». «Me encantaría», respondió Clara, sorprendida por lo mucho que anhelaba su compañía. Durante los días de su recuperación, se había acostumbrado a sus visitas breves pero reconfortantes. Había algo en su presencia que la hacía sentir segura, protegida.
Rodrigo se sentó en una silla cercana y comenzó a leer poesía antigua. Su voz era profunda y melodiosa, perfecta para los versos románticos que llenaron la habitación. Clara cerró los ojos y se dejó llevar por las palabras, por el ritmo, por la calidez que emanaba de aquel hombre que le había salvado la vida. Mientras leía, Rodrigo la observaba de reojo. El sol de la tarde iluminaba su perfil, destacando la curva suave de su mejilla, la longitud de sus pestañas. Había una serenidad en su expresión que contrastaba con el miedo y la confusión que había visto en ella días atrás. Se sorprendió a sí mismo pensando que era hermosa. El sentimiento de culpa llegó inmediatamente después. ¿Cómo podía pensar así en otra mujer cuando Elena apenas llevaba 2 años en su tumba? ¿Qué clase de esposo era? Pero entonces miró a Clara de nuevo, vio su mano descansando protectora sobre su vientre abultado y sintió algo que no podía negar, el deseo de protegerla, de mantenerla a salvo, de asegurarse de que ella y su bebé nunca volvieran a pasar por el terror y el abandono que habían experimentado. «Don Rodrigo», dijo Clara suavemente, abriendo los ojos. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Qué sucederá conmigo cuando me recupere por completo? Cuando llegue el bebé, no tengo a dónde ir, no tengo recursos, ni siquiera sé si tengo familia». Rodrigo cerró el libro y la miró directamente a los ojos. «Ya se lo dije. Esta es su casa ahora, por todo el tiempo que necesite. No voy a permitir que usted y su bebé queden desprotegidos. Tiene mi palabra». «Pero la gente hablará», objetó ella. «Una mujer extraña, sin esposo, viviendo en la mansión del varón viudo. Las habladurías pueden ser crueles». «Que hablen», respondió Rodrigo con firmeza. «Me importa más hacer lo correcto que lo que piensen los chismosos del pueblo. Usted necesita ayuda, yo puedo proporcionarla. Es así de simple». Pero ambos sabían que no era tan simple. Ya había algo creciendo entre ellos, algo delicado y nuevo, como los primeros brotes después del invierno. Ninguno lo reconocía aún, o quizás no se atrevían a hacerlo. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, sintió un movimiento fuerte en su vientre. El bebé estaba muy activo. Colocó ambas manos sobre su estómago y habló en susurros. «No sé quién eres, pequeño. No sé si tu padre está buscándome o si estamos solos en el mundo, pero te prometo que encontraré la manera de darte una buena vida. De alguna forma, lo haré». El bebé dio otra patada, como si respondiera a sus palabras, y Clara no pudo evitar sonreír a través de sus lágrimas. En su propia habitación, no muy lejos, Rodrigo también permanecía despierto. Miraba el retrato de Elena que colgaba sobre la chimenea, su sonrisa perpetua capturada en óleo para la eternidad. «Perdóname», susurró a la imagen. «No sé qué está pasando, no sé qué significa esto que siento. Solo sé que hay una mujer que necesita ayuda y no puedo darle la espalda. No soy ese tipo de hombre». El retrato no respondió, por supuesto, pero en el silencio de la noche, Rodrigo sintió algo parecido a la liberación. Como si Helena misma le hubiera dado permiso para seguir viviendo, para seguir sintiendo, para abrirse de nuevo a la posibilidad de la luz después de tanta oscuridad. Ninguno de los dos sabía entonces que esta era solo la primera página de una historia que los cambiaría para siempre, una historia que pondría a prueba no solo sus corazones, sino también el destino del baronato y de todos los que vivían en él. Porque las historias narradas que transforman vidas rara vez son simples, y esta apenas estaba comenzando. Los días se convirtieron en semanas, y la primavera comenzó a asomar tímidamente sobre las tierras del baronato. Clara ya podía caminar por los pasillos de la mansión, aunque con dificultad debido al peso del bebé que crecía en su vientre. Cada día se sentía más fuerte físicamente, pero la ausencia de sus recuerdos seguía siendo una herida abierta que no sanaba. Rodrigo estableció una rutina curiosa.
Cada tarde, después de ocuparse de los asuntos del baronato, pasaba tiempo con Clara. A veces leían juntos, otras simplemente conversaban sobre temas cotidianos. Él le contaba sobre sus responsabilidades, sobre los campesinos que trabajaban sus tierras, sobre las cosechas y los animales. Ella escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas inteligentes que lo sorprendían. ¿Cómo sabe tanto sobre agricultura?, le preguntó Clara una tarde mientras caminaban lentamente por el jardín. Los rosales comenzaban a brotar después del largo invierno. Mi padre me enseñó desde niño, respondió Rodrigo, ofreciéndole su brazo para que se apoyara. Decía que un verdadero señor debe conocer cada aspecto de sus tierras, no solo sentarse en un escritorio a contar monedas. Era un hombre sabio. Lo era. Murió hace 5 años. A veces lo extraño tanto que duele. Rodrigo hizo una pausa, sorprendido de estar compartiendo algo tan personal. Desde la muerte de Elena, había mantenido sus emociones bajo llave, pero con Clara se sentía diferente, natural. ¿Y su madre?, preguntó Clara con suavidad. Murió cuando yo era muy joven. Apenas la recuerdo, solo fragmentos. Su risa, el olor de su perfume, la manera en que cantaba en el jardín. Se detuvo y miró a Clara con intensidad. Por eso entiendo, al menos un poco, lo que siente. Yo perdí recuerdos por el paso del tiempo, usted los perdió de golpe, pero en ambos casos la pérdida es real. Clara sintió que se le cerraba la garganta. A veces me pregunto si es mejor así. Quizás mi pasado sea algo terrible, algo de lo que escapaba. Tal vez esos moretones en mis brazos, el hecho de que estuviera sola y abandonada, quizás no quiero recordar. O quizás, dijo Rodrigo con gentileza, está asustada de lo que pueda descubrir. Pero sea lo que sea, Clara, no está sola. No ahora. La forma en que pronunció su nombre con tanta calidez y convicción hizo que algo se removiera en el pecho de Clara. Era peligroso, lo sabía. Estaba empezando a depender emocionalmente de este hombre, a anhelar su presencia, sus conversaciones, la seguridad que le brindaba. Pero ¿qué derecho tenía ella? No sabía si estaba casada, si el padre de su bebé la estaba buscando, si tenía compromisos o responsabilidades en algún lugar. Como si pudiera leer sus pensamientos, Rodrigo añadió: Don Sebastián examinó su mano. No hay señales de que haya usado anillo de matrimonio. Por supuesto, eso no significa nada definitivo, pero es algo, completó Clara. Aunque tampoco sé si eso me hace sentir mejor o peor. Si no estoy casada, significa que este bebé se llevó una mano al vientre. No sé qué significa. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Había tantas preguntas sin respuesta, tantos misterios que los rodeaban. Pero en ese momento, bajo el sol tibio de la primavera, con el aroma de los rosales llenando el aire, decidieron no pensar en ello. Decidieron simplemente existir en ese instante, sin pasado ni futuro, solo el presente. Esa noche, durante la cena, ocurrió algo que cambiaría el curso de los eventos. Doña Margarita entró al comedor con expresión preocupada, interrumpiendo la comida tranquila que Rodrigo y Clara compartían. «Señor, hay un hombre en la puerta. Dice ser comerciante de paso, pero…» Bajó la voz. «Está haciendo preguntas sobre una mujer embarazada. Dice que su hermana desapareció hace varias semanas y que tiene razones para creer que podría estar en esta zona». Clara palideció instantáneamente, dejando caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico. Rodrigo vio el miedo dibujarse en su rostro y supo, con absoluta certeza, que algo en esa descripción había resonado en ella, aunque no pudiera recordar exactamente qué. «¿Qué aspecto tiene ese hombre?», preguntó Rodrigo, manteniendo la voz calmada, aunque su instinto protector se había disparado de inmediato. «Alto, delgado, con cicatriz en la mejilla izquierda. Viste ropas de viaje, pero hay algo en él que no me gusta, señor. Sus ojos son fríos».
Clara comenzó a temblar. Se llevó las manos al vientre en un gesto instintivo de protección. «No quiero verlo», susurró. «No sé por qué, pero algo dentro de mí grita que no debo verlo». Rodrigo se puso de pie de inmediato. «No lo hará. Margarita, dile que no hay ninguna mujer de esa descripción aquí. Si insiste, dile que esta es propiedad privada y que se marche». «¿Y si regresa con las autoridades?», preguntó Margarita con preocupación. «Entonces hablaremos con las autoridades, pero no permitiré que nadie asuste o presione a Clara sin pruebas concretas de quién es o qué relación tiene con ella». Su tono era firme final. Margarita asintió y se retiró. Rodrigo se volvió hacia Clara, quien seguía temblando. Sin pensarlo, tomó su mano entre las suyas. «Está a salvo. Le doy mi palabra». «¿Y si es verdad? ¿Y si soy su hermana? ¿Y si me está buscando porque me preocupa por mí?» «¿De verdad lo cree?», preguntó Rodrigo, mirándola directamente a los ojos. Su instinto le dice algo diferente. ¿No es así? Clara cerró los ojos con fuerza. «Sí, no puedo explicarlo, pero cuando Margarita describió a ese hombre, sentí terror. Terror puro, como si recordara algo sin realmente recordarlo». «Entonces confíe en su instinto. Su mente consciente puede no recordar, pero su cuerpo sí, y su cuerpo le está diciendo que ese hombre es peligroso». Esa noche, Rodrigo no durmió. Permaneció en la biblioteca con una pistola cargada sobre el escritorio y las cortinas abiertas para poder ver el camino de acceso a la mansión. No confiaba en que ese hombre simplemente se marchara. Algo en toda la situación olía mal. Sus instintos resultaron ser correctos. Cerca de la medianoche, vio movimiento en los jardines. Dos figuras se deslizaban entre las sombras, acercándose a la mansión. Una de ellas era claramente el hombre de la cicatriz. La otra era más corpulenta, probablemente un cómplice. Rodrigo actuó con rapidez. Despertó a su mayordomo, un hombre llamado Vicente que había servido en el ejército durante su juventud, y a dos de los mozos de cuadra más fuertes. Les explicó la situación en voz baja y distribuyó armas. «No queremos violencia a menos que sea absolutamente necesario», instruyó, «pero tampoco permitiremos que entren en esta casa. Clara está bajo mi protección, y esa protección no es negociable». Los hombres tomaron posiciones estratégicas. Cuando los intrusos intentaron forzar una de las ventanas del ala este, se encontraron rodeados por hombres armados con antorchas. «Esta es propiedad privada», declaró Rodrigo con voz de acero. «Márchense ahora o enfrentarán consecuencias». El hombre de la cicatriz levantó las manos en un gesto que pretendía ser pacífico, pero sus ojos brillaban con malicia. «Solo busco a mi hermana, señor. Es una mujer enferma de la mente, propensa a huir. Está embarazada y necesita cuidados especiales. Si está aquí, es mi deber como su hermano llevarla a casa». «No hay ninguna mujer de esa descripción en esta propiedad», mintió Rodrigo sin pestañear. «Y si la hubiera, no la entregaría a alguien que se cuela en mi casa como un ladrón en la noche. Un verdadero hermano preocupado habría venido durante el día, con las autoridades apropiadas si fuera necesario». «Las autoridades en esta región responden a usted, don Rodrigo», escupió el hombre el título con desprecio. «No me servirían de nada, pero sepa esto, esa mujer me pertenece, y lo que me pertenece lo recupero, siempre». Hubo algo en esas palabras, en el tono posesivo y amenazante, que confirmó todos los temores de Rodrigo. Este hombre no era hermano de Clara, era algo mucho peor. «Vicente», dijo Rodrigo sin apartar los ojos del intruso, «escolta a estos hombres fuera de mi propiedad. Si vuelven a acercarse, dispara primero y pregunta después». Vicente y los mozos avanzaron con las armas, apuntando. Los intrusos no tuvieron más opción que retirarse, pero la mirada que el hombre de la cicatriz lanzó a Rodrigo era una promesa silenciosa. Esto no había terminado.
Cuando se fueron, Rodrigo subió directamente a la habitación de Clara. Tocó suavemente antes de entrar. Ella estaba despierta, sentada en la cama con una vela encendida, claramente incapaz de dormir. «Se han ido», le informó, «pero volverán. Necesitamos tomar precauciones». «Lo siento», dijo Clara con voz quebrada. «No quería traer problemas a su casa, a su vida. Quizás debería irme». «No diga tonterías», la interrumpió Rodrigo, acercándose para sentarse en el borde de la cama. «Ese hombre confirmó todo lo que sospechábamos. No es su hermano, Clara. La forma en que habló, las palabras que usó, dijo que usted le pertenecía. Nadie habla así de un familiar». «Entonces, ¿quién es? ¿Qué soy yo para él?» «No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Y mientras tanto, usted se queda aquí donde está protegida». Clara lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Por qué hace esto por mí? Soy una extraña. No tiene ninguna obligación. Dejó de ser una extraña el momento en que desperté y la vi mirarme», dijo Rodrigo, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. «Rodrigo», susurró Clara, usando su nombre sin el título por primera vez. «Esto es peligroso, no solo por ese hombre de afuera. Esto...» hizo un gesto entre ellos. «Lo que sea que esté creciendo entre nosotros es peligroso». «Lo sé», admitió él, «y si quiere que me aleje, lo haré. Pero necesito que sepa que mis sentimientos hacia usted no cambian mi compromiso de protegerla. Incluso si nunca pudiera haber nada más entre nosotros, seguiría haciendo todo lo que está en mi poder para mantenerla a salvo». Clara extendió su mano y tomó la de él. «No quiero que se aleje. Eso es lo que me asusta». Se quedaron así durante un largo momento, manos entrelazadas, corazones latiendo al unísono, ambos conscientes de que estaban cruzando un umbral del que no habría retorno. Si esta historia está tocando tu corazón, si te encuentras preguntándote qué sucederá con Clara y Rodrigo, te invitamos a que sigas acompañándonos aquí en Historias Narradas. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y sobre todo, comparte con nosotros en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas? Tu historia nos importa. Los días que siguieron fueron tensos. Rodrigo contrató guardias adicionales para patrullar la propiedad. Mandó llamar a don Sebastián con mayor frecuencia, preocupado por el estado de Clara después del susto. El médico confirmó que tanto ella como el bebé estaban bien, pero advirtió que el parto podría llegar en cualquier momento y que Clara necesitaba paz y tranquilidad. «El estrés no es bueno en su condición», explicó don Sebastián a Rodrigo en privado. «Ya ha pasado por suficiente trauma. Otro susto fuerte podría precipitar el parto antes de tiempo». Rodrigo tomó la decisión de no contarle a Clara los detalles de sus investigaciones, pero sí encargó discretamente a Vicente que hiciera averiguaciones en los pueblos cercanos. ¿Había alguien buscando a una mujer embarazada? ¿Se había reportado alguna desaparición? Las noticias que Vicente trajo no fueron alentadoras. Al parecer, en un pueblo a varios días de viaje, había rumores sobre un comerciante rico y cruel que había perdido a su esposa. Algunos decían que ella había muerto, otros susurraban que había huido. El hombre tenía reputación de ser violento, especialmente cuando bebía. «Coincide con la descripción del hombre de la cicatriz», informó Vicente. «Y las fechas encajan, señor. Su supuesta esposa desapareció aproximadamente cuando usted encontró a la señorita Clara». Rodrigo sintió que la rabia ardía en sus venas. Si Clara era realmente la esposa de ese monstruo, si había huido de él estando embarazada, desesperada hasta el punto de terminar abandonada bajo la tormenta, la sola idea lo llenaba de furia. Pero también planteaba un problema legal complejo.
Si ese hombre podía probar que Clara era su esposa, tendría derechos legales sobre ella. La ley favorecía a los esposos, sin importar cuán crueles fueran. A menos que hubiera pruebas concretas de abuso grave, las autoridades podrían obligar a Clara a regresar con él. La solución que se le ocurrió a Rodrigo era arriesgada, pero quizás la única opción. Necesitaba hablar con su abogado, un hombre discreto que había servido a la familia durante décadas. Si Clara no recuperaba su memoria, si no había manera de probar su identidad anterior, entonces legalmente era una mujer sin pasado. Y una mujer sin pasado podía construir un nuevo futuro. Mientras tanto, la relación entre Clara y Rodrigo continuaba profundizándose. Él se encontraba buscando excusas para pasar más tiempo con ella. Le enseñaba a jugar ajedrez, aunque ella era sorprendentemente hábil, como si alguna memoria muscular guiara sus movimientos sobre el tablero. Leían juntos cada tarde, y a veces simplemente se sentaban en silencio compartido, ella tejiendo pequeñas prendas para el bebé, mientras él revisaba documentos de sus tierras. Una tarde, Clara estaba en el jardín recogiendo flores cuando sintió la primera contracción. No fue muy fuerte, solo una tensión inusual en su vientre, pero fue suficiente para hacerla detenerse. Decidió no decir nada todavía. Probablemente eran solo contracciones falsas, las que doña Margarita le había explicado que eran comunes al final del embarazo. Pero esa noche, durante la cena, las contracciones se hicieron más regulares y más fuertes. Rodrigo notó inmediatamente que algo andaba mal cuando ella dejó de comer y apretó los ojos con fuerza. «Clara, ¿qué sucede?» Creo que el bebé viene», susurró ella, con una mezcla de miedo y asombro en su voz. La casa se convirtió en un remolino de actividad. Doña Margarita tomó el mando con la experiencia de alguien que había ayudado a traer docenas de bebés al mundo. Mandó calentar agua, preparar sábanas limpias y envió a un mozo a caballo a buscar a don Sebastián, aunque a esas horas de la noche el médico tardaría en llegar. Clara fue llevada a su habitación. Las contracciones se intensificaban rápidamente, mucho más rápido de lo que Margarita esperaba para un primer parto. «Este bebé tiene prisa», murmuró la mujer mientras ayudaba a Clara a ponerse un camisón limpio. Rodrigo paseaba por el pasillo como un león enjaulado, escuchando los gemidos de dolor que venían de la habitación. Cada quejido de Clara era como un cuchillo en su corazón. Se sentía completamente impotente, inútil. Todo lo que podía hacer era esperar. Doña Margarita salió en algún momento para pedirle más sábanas, y Rodrigo la agarró del brazo. «¿Cómo está?» «Está luchando, señor. Es fuerte. El bebé está bien posicionado. Solo necesita tiempo». «¿Puedo?» comenzó a preguntar, pero se detuvo, sintiendo que era inapropiado. Margarita lo miró con comprensión. Ella preguntó por usted. Dijo que necesitaba saber que estaba cerca. Esas palabras fueron suficientes. Rodrigo entró en la habitación, ignorando las convenciones sociales que dictaban que un hombre no debía estar presente durante un parto. Clara estaba recostada en la cama, el cabello pegado a la frente por el sudor, el rostro contraído de dolor. Cuando lo vio, extendió su mano. «No se vaya», suplicó. «Por favor, no me deje sola». Rodrigo tomó su mano y se arrodilló junto a la cama. «Estoy aquí. No voy a ninguna parte». Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Rodrigo. Sostuvo la mano de Clara mientras ella luchaba, le susurró palabras de aliento, secó su frente con paños frescos. Don Sebastián finalmente llegó y se unió a doña Margarita para guiar el proceso. Y entonces, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y oro, se escuchó el primer llanto fuerte y saludable de un bebé recién nacido. «Es una niña», anunció don Sebastián con una sonrisa, colocando el pequeño bulto envuelto en los brazos temblorosos de Clara, perfecta y hermosa.
Clara miraba a su hija con absoluto asombro, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Hola, pequeña», susurró. «Finalmente te conozco». Rodrigo, todavía arrodillado junto a la cama, miraba la escena con el corazón lleno hasta desbordarse. La bebé tenía una mata de cabello oscuro y unos ojos enormes que parpadeaban tratando de enfocar el mundo nuevo que la rodeaba. «Es hermosa», dijo con voz ronca de emoción, igual que su madre. Clara lo miró y en sus ojos había algo nuevo. Gratitud, sí, pero también amor. Amor real, profundo, innegable. «¿Quieres sostenerla?», ofreció. Con manos temblorosas, Rodrigo tomó a la bebé en sus brazos. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. Y en ese momento, mientras sostenía a esa niña que no era su hija, pero que ya amaba como si lo fuera, Rodrigo supo que su vida había cambiado para siempre. No había marcha atrás. Clara y su hija eran ahora parte de él, y él haría cualquier cosa, enfrentaría cualquier peligro para protegerlas. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Clara suavemente. «Elena», respondió Rodrigo sin pensarlo. «Si le parece bien, significa luz, y ella es luz pura». Clara sonrió a través de sus lágrimas. «Elena, es perfecto». Fuera, el sol se había levantado completamente, bañando el baronato en luz dorada. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Pero en las sombras el peligro aún acechaba, esperando el momento adecuado para atacar. Las semanas que siguieron al nacimiento de Elena trajeron una tranquilidad engañosa al baronato. Clara se recuperaba bien del parto, y la pequeña Elena resultó ser un bebé sorprendentemente tranquilo. Dormía largas horas y cuando despertaba, observaba el mundo con esos ojos oscuros tan serios que parecían comprender más de lo que un bebé debería. Rodrigo se encontró completamente cautivado por la niña. Cada mañana, antes de ocuparse de sus obligaciones, pasaba por la habitación de Clara para ver cómo habían pasado la noche. A menudo encontraba a Clara meciendo a Elena junto a la ventana, cantando canciones de cuna que brotaban de su memoria sin que pudiera recordar dónde las había aprendido. «Es curioso», comentó Clara una mañana mientras Rodrigo sostenía a Elena con una destreza que había desarrollado rápidamente. «Puedo recordar melodías completas, las palabras de estas canciones antiguas, pero no puedo recordar mi propio nombre o de dónde vengo. ¿Cómo funciona la memoria de esa manera?». «Don Sebastián dice que el cerebro es un misterio», respondió Rodrigo, meciendo suavemente a la bebé. «Quizás las canciones están guardadas en un lugar diferente que los recuerdos personales. O quizás su mente está protegiendo los recuerdos dolorosos mientras permite que los hermosos salgan a la superficie». Clara lo observaba con una expresión indescifrable. Había algo en la manera en que Rodrigo sostenía a Elena, con tanta ternura y naturalidad, que hacía que su corazón se apretara en el pecho. Este hombre había llegado a significar tanto para ella en tan poco tiempo. Dependía de él, de maneras que iban más allá de lo práctico o lo necesario. Lo amaba, aunque sabía que no tenía derecho a hacerlo. «Rodrigo», comenzó con voz temblorosa, «necesito hablar con usted sobre algo importante». Él levantó la vista de Elena, y la seriedad en el rostro de Clara lo alertó inmediatamente. «¿Qué sucede?». «No puedo seguir viviendo aquí indefinidamente, aceptando su caridad. Elena está aquí ahora, es real y tangible. Necesita estabilidad, un futuro seguro». Y yo, se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. «Necesito encontrar una manera de valerme por mí misma. Quizás podría trabajar en el pueblo, o buscar alguna posición como institutriz, o...». «No», la interrumpió Rodrigo con firmeza, colocando a Elena suavemente en su cuna antes de volverse completamente hacia Clara. «No voy a permitir que usted y Elena se vayan. No cuando todavía hay un peligro ahí afuera. Ese hombre no ha vuelto en semanas. Quizás se dio por vencido. O quizás está esperando el momento adecuado». Rodrigo se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Clara»,
Necesito decirle algo, y necesito que me escuche completamente antes de responder. El corazón de Clara latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Está bien. Estos meses que han pasado desde que la encontré han sido transformadores. Cuando Elena murió, creí que una parte de mí había muerto con ella. Me cerré al mundo, a las personas, a cualquier posibilidad de sentir algo de nuevo. Y entonces usted llegó, y sin siquiera intentarlo, sin siquiera saberlo, trajo luz de vuelta a esta casa, a mi vida. Rodrigo, susurró Clara, sintiendo lágrimas picar sus ojos. Déjeme terminar, por favor. Sé que la situación es complicada. Sé que usted no recuerda su pasado y que podría haber complicaciones. Pero también sé que lo que siento por usted es real. Y creo, espero, que quizás usted sienta algo similar por mí. Sí, respondió Clara sin dudarlo. Sí, siento lo mismo. Pero es precisamente porque siento tanto que tengo miedo. ¿Qué pasa si recupero mi memoria y descubro que estoy casada? ¿Qué pasa si tengo una familia buscándome? ¿Qué derecho tengo de entregarle mi corazón cuando ni siquiera sé quién soy? Entonces dejemos que el mundo decida por nosotros, dijo Rodrigo con una determinación que ella no había visto antes. He hablado con mi abogado. Si después de un año completo nadie ha reclamado su identidad, si usted sigue sin memoria, podemos declarar legalmente que Clara es su verdadero nombre. Puede tener documentos oficiales, una identidad legal propia. Y entonces hizo una pausa, respirando profundamente. Y entonces podría preguntarle si me haría el honor de convertirse en mi esposa. Clara se quedó sin aliento. ¿Está proponiéndome matrimonio? Estoy diciendo que quiero hacerlo cuando sea legal y apropiado. Mientras tanto, le propongo algo diferente. Permítame adoptarla formalmente a usted y a Elena como bajo mi protección legal. Eso le daría derechos, seguridad, y haría mucho más difícil que cualquiera pudiera reclamarla contra su voluntad. Era una solución práctica, inteligente incluso, pero Clara no podía evitar sentir que también era una trampa dorada. ¿Y si algún día recupero mi memoria y descubro que la persona que era antes no es alguien que usted podría amar? Rodrigo sonrió con tristeza. Entonces enfrentaremos ese día cuando llegue. Pero Clara, la persona que usted es ahora, la mujer que he llegado a conocer, esa es la persona de la que me he enamorado. Sea lo que sea su pasado, no puede cambiar quién es usted en este momento. Antes de que Clara pudiera responder, Elena comenzó a llorar desde su cuna. Fue un llanto urgente, hambriento, que rompió el momento íntimo. Clara se levantó para atenderla, pero Rodrigo la detuvo con una mano en su brazo. Piénselo, dijo suavemente. No necesita darme una respuesta ahora. Solo piénselo. Durante los días siguientes, Clara no podía pensar en otra cosa. La propuesta de Rodrigo era tentadora, ofrecía seguridad y la promesa de un futuro, pero también sentía que sería injusto atarlo a ella cuando tantas preguntas quedaban sin respuesta. Fue doña Margarita quien, en su manera directa habitual, le dio la perspectiva que necesitaba. Encontró a Clara en el jardín una tarde, contemplando las rosas que ahora florecían en toda su gloria. «Está atormentándose, niña», dijo la mujer mayor, sentándose en el banco junto a ella. «Lo veo en sus ojos». «Es que no sé qué hacer, Margarita. ¿Cómo puedo tomar una decisión tan importante cuando ni siquiera sé quién soy?» «¿Quiere que le diga lo que veo yo?», preguntó Margarita, sin esperar respuesta. «Veo a una mujer valiente que sobrevivió a algo terrible. Veo a una madre que ama a su hija con todo su corazón. Veo a alguien que es amable con los sirvientes, que lee con inteligencia, que tiene gracia y dignidad naturales. Esa es quien es usted, Clara, con memoria o sin ella». «Pero el pasado ya pasó», interrumpió Margarita con firmeza. «Lo que importa es el presente y el futuro. Y en el presente hay un buen hombre que la ama, una niña que necesita un padre y una oportunidad de felicidad. No deje que el miedo a lo desconocido le robe eso».
Esa noche, Clara le dio su respuesta a Rodrigo. Sí, acepto su protección, su ayuda con los documentos legales. Y cuando llegue el momento, si todavía me quiere, me encantaría ser su esposa. La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo fue como el sol saliendo después de una tormenta. La tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza, y en ese abrazo, Clara sintió algo que no había sentido desde que despertó sin memoria, la sensación de estar en casa, de pertenecer. Pero la felicidad nunca dura sin ser probada. Una semana después, cuando Clara paseaba con Elena en el jardín bajo la supervisión de una criada, ocurrió lo inevitable. El hombre de la cicatriz regresó, pero esta vez no vino solo ni en la oscuridad de la noche. Llegó durante el día, acompañado por un magistrado de un pueblo vecino y dos alguaciles. Exigió ver al barón de Almeida, y cuando Rodrigo salió a recibirlos, el hombre sonrió con triunfo. «Don Rodrigo», dijo el magistrado, un hombre de mediana edad con expresión incómoda, «este caballero, don Felipe Moreno, ha presentado una demanda formal. Afirma que su esposa, Catalina Moreno, huyó de su hogar hace meses y que tiene razones para creer que se encuentra en su propiedad». Rodrigo mantuvo la calma, aunque por dentro sentía que un abismo se abría bajo sus pies. «¿Y qué pruebas presenta este hombre de que tal persona está aquí?». Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él había visto el hombro de Clara cuando la curaban de la neumonía. Había una marca de nacimiento allí, exactamente como Felipe describía, y también recordaba una pequeña cicatriz en su muñeca. «Incluso si fuera cierto», dijo Rodrigo, manteniendo la voz firme, «eso no explica por qué su supuesta esposa huyó en plena noche, estando embarazada, arriesgando su vida y la de su hijo. Eso no es comportamiento de una mujer felizmente casada». «Mi esposa está enferma», dijo Felipe con tono ensayado, como si hubiera preparado esta respuesta. «Sufre de melancolía, de delirios. Los médicos me advirtieron que podría tener episodios así. Por eso necesito llevarla a casa, donde puede recibir el tratamiento apropiado». «Conveniente», murmuró Rodrigo. «Muy conveniente que su esposa sea declarada loca justo cuando huye de usted». «Don Rodrigo», intervino el magistrado con tono de advertencia, «entiendo su deseo de proteger a una dama en apuros, pero la ley es clara. Si don Felipe puede probar que esa mujer es su esposa legítima, ella debe ser devuelta a su custodia legal, a menos que…». El magistrado hizo una pausa significativa. «A menos que haya evidencia de abuso o peligro grave para la vida de la esposa». Rodrigo vio su oportunidad. «¿Y si hay tal evidencia?». Felipe palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «No hay ninguna evidencia, porque no existe tal abuso. Amaba a mi esposa. Su huida fue producto de su enfermedad mental, nada más». «Entonces no tendrá problema con que un médico independiente examine a la mujer en cuestión», propuso Rodrigo. «Don Sebastián, el médico de esta región, puede verificar si hay señales de maltrato. Si no hay nada, entonces procederemos según la ley. Pero si encuentra evidencia de abuso…». El magistrado asintió pensativamente. «Es una propuesta razonable. Don Felipe, ¿está de acuerdo?». Felipe no tenía más opción que aceptar, aunque su expresión revelaba que no le gustaba el giro de los eventos. «Está bien, pero quiero estar presente durante el examen». «Absolutamente no», dijo Rodrigo con firmeza. «Si esa mujer ha sufrido trauma, su presencia solo empeoraría las cosas. El examen será realizado por don Sebastián, en presencia del magistrado y de un testigo neutral. Usted esperará aquí». «Elena nació ligeramente por debajo del peso normal», respondió don Sebastián, «lo cual es consistente con estrés materno severo y desnutrición durante el embarazo. Es afortunado que tanto la madre como la niña sobrevivieran, considerando las circunstancias». Después del examen, Clara se vistió con manos temblorosas. Rodrigo quería abrazarla, consolarla, pero con tantos testigos presentes, solo pudo ofrecerle una mirada de apoyo.
Ella le devolvió una sonrisa débil pero agradecida. El magistrado pidió hablar con Clara en privado, con solo el padre Tomás presente como testigo. Rodrigo esperó afuera, caminando de un lado a otro del pasillo como un animal enjaulado. Podía escuchar el murmullo de voces, pero no las palabras exactas. Dentro de la habitación, Clara enfrentaba las preguntas que había estado temiendo. «Señora», comenzó el magistrado con tono más gentil que antes, «entiendo que no recuerda su vida anterior, pero necesito que intente, por favor. ¿Reconoce el nombre Catalina Moreno?» Clara cerró los ojos, buscando en ese vacío oscuro donde deberían estar sus recuerdos. «Hay algo, como un eco, pero no puedo alcanzarlo». «¿Y el nombre Felipe Moreno le provoca alguna reacción?» Esta vez, la reacción fue inmediata y visceral. Clara se abrazó a sí misma, temblando. «Miedo. Solo siento miedo cuando escucho ese nombre». El padre Tomás se inclinó hacia adelante. «Hija mía, es importante que seas honesta. ¿Crees que ese hombre es tu esposo?» «No lo sé», susurró Clara. «Mi mente no recuerda, pero mi cuerpo recuerda el terror. Cuando oí su voz ayer, aunque no lo vi, cada instinto me gritaba que huyera, que escondiera a Elena, que me protegiera. ¿Eso no significa algo?» El magistrado suspiró profundamente. «Significa mucho, señora. Y combinado con la evidencia física que don Sebastián ha documentado, pinta un cuadro muy preocupante». Hizo una pausa. «Pero legalmente, esto es complicado. Si usted es Catalina Moreno, entonces está casada con ese hombre. La evidencia de abuso puede justificar una separación, incluso una anulación en casos extremos, pero es un proceso largo y difícil». «Y mientras tanto», preguntó Clara con voz temblorosa, «¿tengo que ir con él? ¿Tengo que entregarle a Elena?» Una tarde, mientras Clara y Rodrigo caminaban por el jardín con Elena en un pequeño cochecito que Rodrigo había mandado a fabricar especialmente, ella se detuvo de repente. «Tuve un sueño anoche», dijo con voz distante. «O quizás fue un recuerdo. No estoy segura». Rodrigo esperó pacientemente, dándole tiempo para organizar sus pensamientos. Estaba en una casa, pero no era como esta. Era más pequeña, más oscura, y había un hombre. Él estaba gritando. Yo tenía miedo, tanto miedo. Intentaba hacerme pequeña, invisible. Clara se abrazó a sí misma. Luego el sueño cambió. Estaba corriendo por un bosque en la noche. Estaba lloviendo. Sabía que si me atrapaban, sería el fin. Tenía que proteger a mi bebé. Tenía que llegar a algún lugar seguro. ¿Recuerda a dónde iba? ¿Tenía un destino? Clara negó con la cabeza. No, solo sabía que tenía que alejarme. Y entonces caí, o me tropecé, y todo se volvió negro. Levantó la vista hacia Rodrigo con ojos llenos de lágrimas. «Creo que ahí fue cuando usted me encontró. Creo que había estado corriendo durante días, quizás semanas, sobreviviendo apenas, escondiéndome. Y finalmente mi cuerpo simplemente se rindió». Rodrigo la abrazó con cuidado, consciente de que aún había lugares donde la tocaba que le causaban dolor físico o emocional. «Fuiste increíblemente valiente, y tu valentía salvó a Elena. La trajo aquí, donde está a salvo». «¿Pero por cuánto tiempo?», susurró Clara contra su pecho. «Él no se rendirá. Lo sé. Algo dentro de mí lo sabe con certeza absoluta. Felipe no acepta la derrota. Nunca lo ha hecho». Tenía razón. 2 semanas después llegó la noticia de que Felipe había apelado la orden de protección y solicitado una audiencia formal. Argumentaba que las lesiones de Clara podían haberse producido durante su huida, no por su culpa, que ella estaba mentalmente inestable y necesitaba el cuidado de su legítimo esposo, que le estaban quitando sus derechos como hombre casado sin pruebas concretas de su culpabilidad. La audiencia se programó para un mes después, en la capital regional. Clara tendría que testificar, tendría que enfrentarse a Felipe en una sala de tribunal. La idea la aterrorizaba.
No sé si puedo hacerlo, le confesó a Rodrigo la noche antes de que debieran partir hacia la capital. Verlo cara a cara, escuchar su voz. ¿Qué pasa si me paralizo? ¿Qué pasa si no puedo hablar? Felipe dio un paso adelante, sus ojos brillando con malicia. Tengo testigos que la vieron en la zona antes de la gran tormenta. Tengo cartas de comerciantes que confirmaron su paso por varios pueblos. Y tengo esto. Sacó un pequeño medallón de oro de su bolsillo. Un retrato en miniatura de mi esposa. Estoy seguro de que si la mujer que está escondiendo aquí es quien creo que es, el parecido será innegable. El corazón de Rodrigo se hundió. Si podían probar que Clara era esta tal Catalina, legalmente tendría que entregársela. La ley estaba del lado del esposo, sin importar las circunstancias. Si te encuentras con el corazón en la garganta, preguntándote qué pasará con Clara, Rodrigo y la pequeña Elena, quédate con nosotros. Aquí en el canal Historias Narradas creemos en el poder de una buena narrativa para transportarnos, hacernos sentir y hacernos reflexionar. Si esta historia te está emocionando, te pido que por favor te suscribas, activa la campanita y comparte este video con alguien que sepas que disfrutaría de estas historias. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad. Y no olvides comentar, ¿qué harías tú en el lugar de Rodrigo? ¿Cómo protegerías a alguien que amas cuando la ley no está de tu lado? Quiero ver a esa mujer, exigió Felipe. Tengo derecho. No sin una orden judicial, respondió Rodrigo con frialdad, y no sin que ella consienta voluntariamente a verlo. El magistrado se aclaró la garganta incómodamente. En realidad, don Rodrigo, si don Felipe puede demostrar que la mujer en cuestión es su esposa legítima, sí tiene derecho legal a verla y reclamarla. Entonces, demuéstrelo primero, desafió Rodrigo. Muéstreme ese medallón. Felipe extendió el medallón con una sonrisa satisfecha. Rodrigo lo tomó y lo examinó cuidadosamente. Efectivamente, mostraba el retrato de una mujer joven de cabello oscuro. Había un parecido con Clara, sí, pero también podría ser cualquier otra mujer de rasgos similares. Los retratos en miniatura rara vez eran perfectamente precisos. Esto no prueba nada, dijo Rodrigo, devolviendo el medallón. Hay miles de mujeres con cabello oscuro. Necesitará algo más concreto. Tiene una marca de nacimiento, dijo Felipe rápidamente, en el hombro izquierdo, con forma de media luna, y una pequeña cicatriz en la muñeca derecha de cuando se cayó de niña. Si la mujer que esconde aquí tiene esas marcas, entonces es mi esposa y debe volver conmigo. Entonces yo hablaré por ti, prometió Rodrigo. Don Sebastián hablará. El padre Tomás hablará. Tienes personas que te apoyan, Clara. No estás sola en esto. Elena eligió ese momento para comenzar a llorar desde su cuna. Clara fue a atenderla, levantándola y meciéndola suavemente. Ella es lo que importa, dijo Clara con determinación renovada. No importa cuán aterrorizada esté, no importa lo difícil que sea, tengo que protegerla, es mi hija. Y ningún tribunal, ninguna ley anticuada va a entregarla a un monstruo. El viaje a la capital tomó 2 días. Rodrigo había alquilado una carroza cómoda y llevó a doña Margarita para que ayudara a cuidar de Elena durante el proceso. Se alojaron en una posada respetable y Rodrigo se aseguró de que Clara y Elena tuvieran la mejor habitación disponible. La noche antes de la audiencia, Rodrigo tocó la puerta de Clara. Ella lo invitó a pasar, y él encontró a Elena dormida en una cuna prestada, mientras Clara miraba por la ventana hacia las calles oscuras de la ciudad. «Debería descansar», dijo Rodrigo suavemente. «No puedo. Sigo pensando en mañana, en lo que podría pasar». Se volvió para mirarlo. «Rodrigo, si las cosas no salen bien, si el tribunal decide que debo volver con él, prométeme algo». «Clara, por favor, prométeme que cuidarás de Elena, que no dejarás que él la tenga. Encuéntrales un hogar seguro, una buena familia».
Haz lo que sea necesario, pero manténla a salvo. No va a llegar a eso, dijo Rodrigo con firmeza, acercándose para tomar sus manos. Vamos a ganar esto. Y después, cuando todo termine, vamos a casarnos como planeamos. Vamos a ser una familia de verdad, los tres. Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque no voy a aceptar ningún otro resultado. La atrajo hacia él, y esta vez Clara no se resistió. Se dejó envolver por sus brazos, permitiéndose sentirse segura por un momento, permitiéndose creer que quizás, solo quizás, todo saldría bien. Permanecieron así durante largo tiempo, encontrando consuelo en la cercanía del otro, hasta que finalmente Clara se apartó con suavidad. «Gracias», susurró, «por todo, por salvarme, por creer en mí, por amarme incluso cuando no sé quién soy realmente». «No», respondió el magistrado con firmeza, «no inmediatamente. Voy a emitir una orden de protección temporal basada en la evidencia médica. Don Felipe no podrá acercarse a usted mientras se investiga este asunto más a fondo, pero él apelará, y eventualmente tendremos que resolver esto de manera definitiva». Cuando salieron de la habitación y le comunicaron la decisión a Rodrigo, él sintió alivio mezclado con preocupación. Habían ganado tiempo, pero no una victoria permanente. Felipe Moreno, como era de esperarse, explotó en furia cuando le informaron de la orden de protección. «Esto es un ultraje. Esa mujer es mi esposa. Tengo derechos. Y ella tiene derecho a no ser golpeada como un animal», respondió el magistrado con dureza que sorprendió a todos. «He visto las marcas, don Felipe. He escuchado el testimonio médico. Puede que la ley le dé ciertos derechos sobre su esposa, pero no incluyen el derecho de torturarla». «Son mentiras», escupió Felipe. «Todas mentiras fabricadas por ese varón arrogante que quiere quedarse con lo que es mío. Entonces tendrá oportunidad de defender su caso en una audiencia formal», dijo el magistrado. «Hasta entonces, manténgase alejado de esta propiedad y de esa mujer. Si desobedece esta orden, lo haré arrestar. ¿Está claro?». Felipe lanzó una mirada de odio puro hacia la mansión, sabiendo que Clara estaba en algún lugar detrás de esas paredes. «Esto no ha terminado. Catalina es mía. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y nadie, ni siquiera un varón con título pomposo, me quitará lo que me pertenece». Se marchó con sus acompañantes, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera. La pregunta era, ¿qué harían cuando lo hiciera? Durante las siguientes semanas, la vida en el baronato adquirió una cualidad surrealista. Por un lado, había momentos de paz casi perfecta. Clara recuperándose completamente, Elena creciendo más fuerte cada día, Rodrigo permitiéndose imaginar un futuro donde los tres pudieran ser una familia. Por otro lado, había una tensión constante, la sensación de estar esperando que cayera el otro zapato. Rodrigo contrató más guardias y reforzó la seguridad en toda la propiedad. Nadie entraba o salía sin ser registrado. Las ventanas se mantenían cerradas por la noche, las puertas trancadas. Era como vivir en un estado de sitio, pero era necesario. «Sé exactamente quién eres», respondió Rodrigo. «Eres la mujer más valiente que he conocido. Eres una madre maravillosa. Y eres la persona que ha devuelto la vida a mi corazón». Hizo una pausa. «Y te amo, Clara. Sin importar lo que diga mañana ese tribunal, sin importar qué nombre tenga que usar, eres la mujer que amo». Clara sintió lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de miedo. «Yo también te amo, y quiero ser tu esposa, quiero que seas el padre de Elena, quiero construir una vida contigo. Solo necesito que mañana el mundo nos dé esa oportunidad». «La tendremos», prometió Rodrigo. «De una manera u otra, la tendremos». Pero mientras se preparaban para dormir, ninguno de los dos podía sacudirse la sensación de inquietud.
El destino de su familia, de su amor, de su futuro completo, descansaba en manos de un juez que no los conocía, que juzgaría basándose en leyes escritas por hombres que nunca habían considerado que una mujer pudiera necesitar protección de su propio esposo. La audiencia comenzaría al amanecer y con ella comenzaría la batalla más importante de sus vidas. Una batalla que determinaría no solo si Clara y Rodrigo podían estar juntos, sino si el amor y la justicia podían triunfar sobre la crueldad y las tradiciones opresivas. Y en ese momento ninguno de los dos estaba seguro de qué lado ganaría. La sala del tribunal estaba fría y austera, con techos altos que hacían eco de cada sonido. Clara entró del brazo de Rodrigo, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Elena había quedado al cuidado de doña Margarita en la posada, y la separación, aunque temporal, había sido desgarradora. El juez era un hombre de edad avanzada llamado don Alfonso de Mendoza, conocido por su rectitud, pero también por su estricta adherencia a la ley tradicional. Rodrigo había investigado sobre él. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por emociones, pero tampoco era injusto. Su veredicto dependería enteramente de cómo se presentara el caso. Felipe Moreno ya estaba allí, vestido impecablemente, con expresión de víctima injustamente acusada. Cuando Clara entró, sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que la hizo estremecer. Había algo en esa mirada, algo posesivo y amenazante, que despertó un terror primordial en su pecho. «Catalina», dijo con voz que pretendía ser suave pero que sonaba como veneno, «gracias a Dios que estás bien. He estado tan preocupado». El amanecer llegó demasiado pronto. Clara apenas había dormido, dando vueltas en la cama, mientras Elena descansaba pacíficamente en su cuna. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de ese hombre, Felipe Moreno, y sentía una opresión en el pecho que no podía explicar. No eran recuerdos exactos, sino más bien sensaciones viscerales, miedo, dolor, desesperación. Su cuerpo recordaba lo que su mente había bloqueado. Don Sebastián llegó temprano, seguido poco después por el magistrado y el padre Tomás, un sacerdote anciano de la parroquia local que había sido elegido como testigo neutral. Rodrigo los recibió con cortesía forzada, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. «Quiero estar presente», dijo Rodrigo cuando discutían los detalles del examen. «Es altamente irregular», objetó el magistrado. «Y también lo es que una mujer sea examinada como si fuera una pieza de propiedad disputada», replicó Rodrigo con frialdad. «Si ella consiente mi presencia, no veo razón para negarlo». Cuando le preguntaron a Clara, ella asintió inmediatamente. «Quiero que don Rodrigo esté allí. Me siento segura con él». El examen fue una experiencia dolorosa y humillante. Don Sebastián, con toda la delicadeza posible, documentó cada marca en el cuerpo de Clara. Había moretones viejos, ya amarillentos, en sus brazos y costillas, pequeñas cicatrices en su espalda que parecían ser de un cinturón o látigo. Una marca particularmente fea en su muñeca izquierda que don Sebastián identificó como consistente con quemaduras de cuerda, como si hubiera estado atada. «Estas lesiones tienen diferentes edades», explicó don Sebastián mientras escribía en su cuaderno. «Algunas son recientes, de las últimas semanas antes de que la encontrara don Rodrigo. Otras son más antiguas, quizás meses o incluso años. El patrón sugiere trauma repetido y sostenido». El magistrado observaba con expresión cada vez más sombría. El padre Tomás murmuraba oraciones en voz baja, claramente perturbado por lo que estaban descubriendo. «También hay señales de desnutrición crónica», continuó el médico. «Y cuando examiné sus pies después de encontrarla, estaban destrozados de caminar descalza durante kilómetros. Esto es consistente con alguien que huía desesperadamente, sin tiempo para prepararse adecuadamente». «¿Y el bebé?», preguntó el magistrado. «¿Hay alguna indicación de que el embarazo fue afectado por el trauma?».
Las negociaciones continuaron durante horas. Finalmente se llegó a un acuerdo. Don Sebastián examinaría a Clara al día siguiente, en presencia del magistrado y de un representante de la iglesia local como testigo neutral. Si encontraba evidencia de abuso, el caso sería investigado más a fondo antes de que se tomara cualquier decisión sobre el supuesto matrimonio. Si no encontraba nada, Clara tendría que al menos hablar con Felipe para confirmar o negar su identidad. Esa noche, Rodrigo le explicó la situación a Clara. Ella escuchó en silencio, con Elena dormida en sus brazos, su rostro poniéndose más y más pálido con cada palabra. Las marcas de nacimiento coinciden, dijo finalmente con voz hueca. Yo también las he visto, y algo dentro de mí se llevó una mano al pecho. Cuando oí su nombre, Felipe Moreno, algo se removió aquí dentro, como un eco de terror que no puedo ubicar. Entonces es verdad. Usted es su esposa. No lo sé, quizás, probablemente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero si lo soy, Rodrigo, si ese monstruo es realmente mi esposo, entonces nunca seré libre. La ley dice que le pertenezco. Elena le pertenece. No importa lo que haya hecho, no importa de qué estuviera huyendo. Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando su mano libre. Escúcheme. Mañana, cuando don Sebastián la examine, va a documentar cada moretón viejo, cada cicatriz sospechosa, cualquier señal de trauma, y vamos a usar eso para construir un caso. Hay leyes, incluso para los esposos. Si podemos probar que él la puso en peligro mortal, que abusó de usted hasta el punto de hacerla huir estando embarazada, y si no es suficiente, y si la ley decide que debo volver con él de todos modos. Rodrigo la miró directamente a los ojos. Entonces no volverá. Le doy mi palabra, Clara, Catalina, o quien sea que decida ser. No dejaré que ese hombre la toque. Aunque tenga que enfrentar a la ley misma, no permitiré que le haga daño. No puede prometer eso, sollozó Clara. Podría perder todo, su título, sus tierras, su libertad. Entonces lo perderé, dijo Rodrigo con simple convicción, porque una vida sin usted y sin Elena ya no es una vida que valga la pena vivir. Se abrazaron allí, en la penumbra de la habitación, con Elena dormida entre ellos, tres almas unidas por el amor y enfrentando una tormenta que podría destruirlos a todos. Afuera, la noche era oscura y sin estrellas, como si el cielo mismo supiera que se avecinaban tiempos difíciles. Clara instintivamente se acercó más a Rodrigo, quien colocó una mano protectora en la parte baja de su espalda. Ese simple gesto no pasó desapercibido para nadie en la sala, especialmente para Felipe, cuyos ojos se entrecerraron peligrosamente. El juez golpeó su mazo. Orden en la sala. Procedamos con esta audiencia. Don Felipe Moreno reclama que la mujer conocida actualmente como Clara es de hecho su esposa legítima, Catalina Moreno, quien abandonó el hogar conyugal hace aproximadamente 4 meses. ¿Es eso correcto? El abogado de Felipe, un hombre delgado con voz nasal, se puso de pie. Así es, su señoría. Mi cliente ha sufrido enormemente durante la ausencia de su esposa. Ella padece de melancolía severa que afecta su juicio. Su huida fue producto de una enfermedad mental, no de ninguna falla por parte de mi cliente. Y la defensa, continuó el juez, mirando al abogado de Rodrigo, don Arturo Velasco, un hombre corpulento con reputación de ser implacable en el tribunal, argumenta que hay evidencia de abuso conyugal que justifica la separación. ¿Correcto? Correcto, su señoría, y solicitamos que se considere no solo la evidencia física, sino también el testimonio de la señora y el hecho de que su pérdida de memoria es consistente con trauma severo. Durante las siguientes horas se presentaron testimonios. Don Sebastián describió meticulosamente cada lesión encontrada en el cuerpo de Clara, con ilustraciones médicas que hicieron que varios espectadores en la sala se removieran incómodos.
El padre Tomás testificó sobre el estado emocional de Clara cuando finalmente pudo hablar, su terror evidente al mencionar el nombre de Felipe. Luego fue el turno de Felipe. Subió al estrado con confianza, jurando decir la verdad. Don Felipe, comenzó su abogado, puede explicar al tribunal la naturaleza de su relación con su esposa. Catalina y yo nos casamos hace 2 años, dijo Felipe con voz llena de falsa emoción. La amaba profundamente. Cuando descubrimos que estaba embarazada, fue el día más feliz de mi vida. Pero entonces comenzó a cambiar. Se volvió distante, paranoica. Decía que la perseguían, que no estaba segura. Los médicos me dijeron que algunas mujeres experimentan melancolía durante el embarazo, que podía afectar su razón. Y las lesiones documentadas por don Sebastián. No tengo explicación para ellas, excepto que Catalina se lastimaba a sí misma durante sus episodios. Yo intentaba detenerla, consolarla, pero ella se resistía violentamente. Es posible que algunas marcas vinieran de mis intentos de protegerla de sí misma. Era una actuación convincente, Clara debía admitirlo. Felipe sonaba como un esposo preocupado, desesperado por recuperar a su esposa enferma. Si ella no sintiera ese terror visceral al escucharlo, casi podría creerle. Mentiroso, susurró sin darse cuenta, lo suficientemente alto para que se escuchara en la sala silenciosa. El juez la miró. ¿Tiene algo que decir, señora? Clara se puso de pie con piernas temblorosas. Rodrigo le apretó la mano con aliento silencioso. Sí, su señoría. No recuerdo los detalles específicos de mi vida con ese hombre, pero mi cuerpo recuerda. Cuando lo escucho, cuando lo veo, cada instinto me grita que corra. ¿Es eso melancolía o es supervivencia? La mente enferma no razona correctamente, intervino el abogado de Felipe. Entonces explique esto, dijo don Arturo, levantándose con un documento en la mano. Durante nuestra investigación localizamos a la anterior sirvienta de la Casa Moreno, una mujer llamada Rosa García. Ella testifica que presenció múltiples instancias de violencia de don Felipe hacia su esposa, que en una ocasión tuvo que atender heridas graves después de que él la empujara por las escaleras, que le rogó a Catalina que huyera antes de que él la matara. Felipe palideció. Esa mujer fue despedida por robo. Su testimonio no tiene valor. Su señoría, continuó don Arturo, también tenemos testimonio de un médico del pueblo donde vivían los Moreno. Él atendió a Catalina en 3 ocasiones por lesiones accidentales. En su registro privado, que nos mostró bajo juramento, escribió sus sospechas de abuso conyugal, pero admitió que no pudo actuar por falta de pruebas concretas y por temor a las represalias de don Felipe, quien era influyente en la zona. El juez estudiaba los documentos con expresión cada vez más severa. Esto es muy grave, don Felipe. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Son conspiraciones, mentiras fabricadas por ese varón, escupió Felipe, perdiendo finalmente la compostura. Él la quiere para sí mismo, ¿no lo ven? La ha mantenido en su casa, Dios sabe haciendo qué. Probablemente el bastardo que parió ni siquiera es mío. La ley, dijo el juez con voz de acero, también protege a los inocentes de la violencia. Fallo a favor de la defensa. La orden de protección se hace permanente. Además, concedo una separación legal inmediata. Catalina Moreno, o Clara como ha elegido llamarse, queda libre de todas las obligaciones conyugales. Su matrimonio queda anulado bajo la justificación de crueldad extrema y peligro para la vida. Clara sintió que las piernas le fallaban. Rodrigo la sostuvo, abrazándola mientras ella comenzaba a sollozar, no de tristeza, sino de alivio puro y absoluto. Además, continuó el juez, mirando directamente a Felipe, usted, don Felipe Moreno, será investigado por intento de homicidio. Permanecerá detenido hasta que se complete la investigación. Si lo encuentran culpable, enfrentará prisión, y bajo ninguna circunstancia tendrá contacto o derecho sobre la menor Elena. ¿Está claro?
Felipe lanzó una última mirada de odio antes de ser arrastrado fuera de la sala. Esto no termina aquí. Te encontraré. Siempre te encontraré. Pero sus amenazas se desvanecieron en la distancia. Clara se aferró a Rodrigo, temblando pero libre. Finalmente, después de tanto tiempo, era libre. Amigos del canal Historias Narradas, si han llegado hasta aquí con nosotros en este viaje emocional, saben que las mejores historias son aquellas que nos tocan el corazón y nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Si esta historia les ha conmovido, les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles historias que valen la pena ser contadas. Y les prometemos que el próximo video que preparamos para ustedes será aún más increíble. No se lo pierdan. El viaje de regreso al baronato fue completamente diferente al de ida. Clara sostenía a Elena en sus brazos, mirando por la ventana de la carroza hacia los campos que pasaban. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía respirar libremente. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo, tomando su mano libre. En el futuro, respondió Clara con una sonrisa. Por primera vez, puedo pensar en el futuro sin miedo. Puedo imaginar ver crecer a Elena, verla dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Puedo imaginar despertar cada mañana sabiendo que estoy segura, que soy amada. La historia de cómo un varón viudo salvó a una mujer embarazada sin memoria se convirtió en leyenda en la región. Las madres la contaban a sus hijas como ejemplo de valentía y amor verdadero. Los padres la compartían con sus hijos como recordatorio de que la verdadera nobleza viene de proteger a los vulnerables. Y en el baronato, cada generación nueva aprendía que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que se hace cada día, en cada acto de bondad, en cada momento de sacrificio. Y así, queridos amigos, terminamos esta historia que esperamos haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro al contarla. Si disfrutaron de este viaje con Clara, Rodrigo y Elena, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse si aún no lo han hecho, y compartirlo con alguien que creen que necesita escuchar una historia de esperanza y amor verdadero. Sus comentarios son el alma de nuestro canal, así que cuéntenos. ¿Qué parte de esta historia los conmovió más? ¿Conocen alguna historia similar de amor que surgió de circunstancias difíciles? Nos encantaría leerlos. Puedes imaginar más que eso, dijo Rodrigo suavemente. Puedes imaginar una boda, una vida juntos, más hijos, si lo deseas. Envejecer juntos en esa casa que ya es tu hogar. Clara se volvió para mirarlo, con ojos brillantes de lágrimas felices. ¿Me lo estás preguntando? Rodrigo se arrodilló en el espacio limitado de la carroza, sacando un anillo que había llevado escondido durante semanas. Clara, o Catalina, o quien sea que decidas ser mañana y todos los días después, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿De darle a Elena un padre que la amará como propia? ¿De construir una familia conmigo? Sí, respondió Clara sin hesitación. Sí, 1000 veces sí. El beso que compartieron fue tierno y lleno de promesas. Elena, como si entendiera la importancia del momento, permaneció tranquila y quieta, observando a sus padres con esos ojos oscuros y sabios. La boda se celebró 2 meses después, en la pequeña capilla del baronato. Fue un evento íntimo, con solo los sirvientes más cercanos, don Sebastián, el padre Tomás y algunos arrendatarios de confianza como testigos. Clara llevaba un vestido sencillo de encaje blanco que doña Margarita había cosido con amor. Elena, ahora con 3 meses, dormía pacíficamente en los brazos de su madrina improvisada. Cuando Rodrigo levantó el velo de Clara y la vio sonreír con tanta felicidad, sintió que su corazón podría estallar. Habían pasado por tanto para llegar a este momento. La muerte de Elena ya no era una herida abierta, sino una cicatriz suave, un recordatorio del amor que había conocido y perdido, y del nuevo amor que había encontrado.
Te amo, susurró mientras el sacerdote los declaraba marido y mujer. Y yo a ti, respondió Clara, por siempre. Los años que siguieron fueron de paz y felicidad. Elena creció siendo una niña brillante y curiosa, sin memoria alguna de los primeros días oscuros. Rodrigo la crió como su propia hija, y ella nunca tuvo razón para dudar de que él era su padre en todos los sentidos que importaban. Clara recuperó algunos recuerdos más con el tiempo, fragmentos de su vida anterior, pero decidió dejarlos en el pasado donde pertenecían. El nombre Catalina quedó enterrado, y ella eligió ser Clara de Almeida, baronesa, esposa, madre. Esas identidades eran reales, elegidas, amadas. El silencio que siguió fue absoluto. Felipe se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho, cómo había revelado su verdadera naturaleza. «¿Bastardo?», repitió el juez lentamente. «¿Se refiere a su propia hija?». «Yo no quise decir». Felipe intentó retractarse, pero el daño estaba hecho. Clara sintió algo romperse dentro de ella. Como si un dique finalmente cediera, los recuerdos comenzaron a fluir. No todos, no completamente, pero lo suficiente. Recordó el primer golpe, la primera vez que Felipe la había llamado estúpida, inútil. Recordó la noche que descubrió que estaba embarazada y cómo él la acusó de infidelidad, aunque nunca había estado con otro hombre. Recordó las amenazas, los días sin comida como castigo, la sensación constante de caminar sobre vidrios rotos. Y recordó la noche final, cuando él había llegado borracho y furioso, diciendo que terminaría con el embarazo él mismo, que no criaría al hijo de otro. Cómo ella había logrado empujarlo y había corrido hacia la noche tormentosa, sin plan, sin destino, solo la desesperación de proteger a su bebé nonato. «Era verdad», dijo Clara con voz clara y fuerte, sorprendiéndose a sí misma. «Estaba huyendo de él porque intentó matarme. Intentó matar a Elena cuando aún estaba en mi vientre porque en su delirio borracho decidió que no era suya. No tenía pruebas, no tenía razón, solo su rabia y sus celos enfermizos». Se volvió hacia el juez y por primera vez desde que entró en esa sala no sintió miedo, sintió furia. «Él dice que me ama, pero el amor no deja moretones. El amor no te hace rogar por misericordia. El amor no te hace preferir la muerte en un camino solitario antes que otro día en tu propia casa. Yo no soy Catalina. Ella murió en ese camino durante la tormenta. Yo soy Clara, y Clara nunca, nunca volverá con ese monstruo». El tribunal estalló en murmullos. El juez golpeó su mazo repetidamente para restaurar el orden. Felipe estaba de pie, gritando obscenidades, toda pretensión de esposo preocupado abandonada. Los alguaciles tuvieron que sujetarlo. El juez esperó hasta que hubo silencio total. «He escuchado suficiente. Don Felipe Moreno, su propio testimonio lo ha condenado. La evidencia médica, combinada con múltiples testimonios independientes y su comportamiento en esta sala, me convence de que usted representa un peligro grave para esta mujer y su hija». Felipe forcejeaba contra los guardias. «Es mía. La ley dice que es mía». 2 años después de la boda, llegó un hermano para Elena, un niño robusto que heredó los ojos de Rodrigo y la sonrisa de Clara. Lo llamaron Miguel, y Elena adoraba a su hermanito con fiereza protectora que recordaba a sus padres la fragilidad de la vida y la importancia de proteger a quienes amamos. Felipe Moreno fue condenado y pasó 5 años en prisión. Cuando salió, dicen que había envejecido 20 años, que el odio lo había consumido desde dentro. Se escuchó que intentó encontrar a Clara una vez más, pero Rodrigo había tomado precauciones. La pareja había establecido una red de contactos que los alertarían si Felipe se acercaba. Nunca lo hizo. Murió años después, solo y amargado, habiendo perdido todo por su incapacidad de amar verdaderamente. Una tarde de otoño, muchos años después de aquellos días oscuros, Clara y Rodrigo estaban sentados en el jardín observando a sus hijos jugar. Elena,
Ahora una joven de 15 años perseguía a Miguel entre los rosales, mientras sus hermanos menores, gemelas de 6 años llamadas Isabel y Sofía, reían y aplaudían. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Clara de repente, apoyando su cabeza en el hombro de Rodrigo. ¿De qué? De haberme encontrado ese día, de todo lo complicado que se volvió. Habrías tenido una vida más simple si hubieras seguido cabalgando. Rodrigo se volvió para mirarla, tomando su rostro entre sus manos con la misma ternura que había mostrado aquel primer día. Nunca, ni por un segundo. Encontrarte fue encontrar mi propósito. Amarte ha sido el privilegio de mi vida. Y esta familia, miró hacia sus hijos jugando, es más de lo que jamás soñé tener. Clara sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos evidencia de una vida llena de risa y amor. Entonces no hay arrepentimientos, solo gratitud. Solo gratitud, acordó Rodrigo, besando su frente. El sol se ponía sobre el baronato, tiñendo el cielo de oro y púrpura. En la distancia se podía escuchar el sonido de campanas de la iglesia del pueblo, llamando a la gente a casa. Y en ese jardín, rodeados del aroma de rosas y el sonido de la risa de sus hijos, Clara y Rodrigo encontraron algo que muchos buscan toda la vida, pero pocos encuentran: paz verdadera, amor duradero, y la comprensión de que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más oscuros.